enseño a hacer estas velas aesthetic que aparecen en todos lados. Vas a agarrar de estas velas de colores y las vas a poner en agua caliente. Las vas a dejar de 10 a 15 minutos, que no llegue a hervir el agua, solo que esté caliente, y van a quedar así blanditas. Vas a ir sacando de a una vela y vas a ir haciendo la forma que vos quieras. Una vez que la tenga, la metés en agua fría para que se endurezca la vela de vuelta. Podés hacer las formas que vos quieras y mientras más larga sea la vela, mejor, porque te permite jugar mucho más. Yo hice esta con verde y violeta juntándolas como si fuesen una sola, pero la verdad es que es súper fácil de moldear. Otra forma que pueden hacer es agarrar papel manteca y envolver la vela, aplastarla con un palo de amasar. Y va a quedar así un poco rara, pero ahora vamos a empezar a hacerle espirales y quedan así súper lindas. Después yo hice esta negra en forma de U y la verdad es que esta actividad me parece súper linda para hacer entre amigos o en una cita, porque de verdad es súper fácil. Bueno, pues como habéis visto en el vídeo con el que hemos empezado, es que hay tutoriales en internet para todo, hasta para velas, ¿vale? Y es verdad que todo ese mundo de las velas, de la decoración, es un mundo, pues que podríamos decir que casi infinito. Pero ¿por qué hemos empezado con las velas? Pues porque hay muchos motivos por los cuales encender una vela, ¿vale? Por decoración, porque quiero recordar a mis difuntos, o bueno, la gente que, como decía aquel, que no cree en Dios y termina creyendo en cualquier cosa, pues le otorga poderes especiales a colores, olores, etc. Pero vamos a ver que hay un motivo hoy especial para encender una vela. ¿A qué nos referimos? Pues vamos, leemos el Evangelio y salimos de dudas, ¿vale? Venga, empezamos. Del Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo como lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hemos empezado con velas y hemos leído, pues efectivamente, el Evangelio de la presentación del Señor. Más conocida esta fiesta, del 2 de febrero, como fiesta de la Candelaria, ¿vale? Como veis, seguimos con velas, que otra cosa no nos falta aquí en nuestros altares de culto de nuestras hermandades. Pues este año, providencialmente, porque sabéis que nunca existen las casualidades en este mundo de la fe, pues el 2 de febrero es domingo. Si no, pues es una fiesta que a veces pasa un poquito como desapercibida, ¿vale? Y bueno, es conocida comúnmente, ¿no?, como la fiesta de la Candelaria, porque en ese extracto de Simeón, de este anciano, que da gracias a Dios porque pues ha visto al Salvador, que era su gran deseo antes de morir, pues efectivamente él así lo expresa: luz para alumbrar a las naciones. Y de ahí viene la tradición de que en nuestras iglesias, el día de la Candelaria, el día 2 de febrero, se hace pues la bendición de las candelas, la procesión de las candelas, etc. Y digamos que es una fiesta pues que está vinculada pues como a la velita, ¿no? Vale. ¿Qué celebramos en este día de la Candelaria? Pues celebramos la presentación del Señor, que es algo que era muy común y que de hecho, si nos vamos al Antiguo Testamento,
Después de las plagas de Egipto, sabéis que la última plaga es la muerte de los primogénitos, donde ya ahí el faraón dice, mira, iros, ¿no? Iros ya, no aguanto más, iros. Y ahí es donde, en memoria de esta última plaga, en memoria de la liberación de Egipto, en memoria del brazo de Yahvé que liberó a su pueblo y que lo hizo libre, pues tenemos una cosa que es que todo primogénito de ganado, de lo que sea, ¿vale? Bueno, de lo que sea no, perdón, de ganado, ¿vale? Se sacrifica y se ofrece a Yahvé. Ahora, el primogénito de tus hijos no lo ofrezcas a Yahvé, que no sé si lo sabéis, que hay muchas religiones antiguas, paganas, ¿vale?, que ofrecían sus hijos a los dioses, ¿no?, como sacrificio. El pueblo de Israel, en esta, digamos, en este sacrificio vicario, por así decirlo, hay alguien que se sacrifica en el lugar del hijo, ¿vale?, pues se ve, digamos, como la ruptura con todas las culturas de entonces que, bueno, que tenían los sacrificios humanos, ¿no? Entonces, pues, así nos encontramos. José y María, como todas las familias hebreas, han tenido a su hijo primogénito y lo que hacen es ir al templo de Jerusalén y ofrecer el sacrificio a Dios, digamos, en acción de gracias por este hijo que Dios les ha dado, ¿vale? Pero también, a su vez, era no solamente el sacrificio por el hijo, sino era la purificación de la madre. Aquí nos vamos a otro aspecto del mundo judío, y es todas las leyes de pureza según las cuales una mujer queda impura. Bueno, de hecho, mensualmente, ¿no?, cada vez que la mujer pues tiene sus reglas y tiene esos flujos de sangre, pues queda impura por un tiempo y debe purificarse, ¿vale? Hay muchas formas de purificarse en el pueblo hebreo, principalmente con purificaciones de abluciones y sumergiéndose en agua, pero también, digamos, después del parto, que ha habido sangre, pues todas las mujeres deben ir al templo. Y se aprovechaba, en el caso de los primogénitos, para las dos cosas, ¿no? Para hacer los ritos de purificación de la madre, ¿no?, cumplimentar pues la purificación que ya habría hecho en la mikvá pues de su casa, en el caso de ser una familia pudiente, o de las sinagogas o las mikvá propias de su población, y concluyen, digamos, con este sacrificio, que a la vez es el sacrificio por el primogénito y a la vez pues es la purificación de la madre. Bueno, hasta aquí os acabo de soltar, pues, como digo yo muchas veces, para que se note que los curas estudiamos, ¿vale?, toda la historia de esta fiesta. Ahora nos encontramos varios detalles. Uno, que el sacrificio que ofrecen José y María dice que era una tórtola y 2 pichones. Normalmente el sacrificio era un carnero, un toro, una res grande. Por eso podemos entender que cuando Jesús expulsa a los mercaderes dice que echaron la mesa de las palomas, los animales, etcétera, pues porque los sacrificios, los animales, pues oye, no te lo vas a llevar desde la otra punta de Israel, te lo compras ahí cuando entres al templo y ahí lo tienes, ¿no? O sea, había un mercadillo ahí interesante. Entonces, la ofrenda de la tórtola y 2 pichones es la ofrenda pues de las familias más pobres, ¿no? Cuando hablamos de que José y María era una familia económicamente humilde, no es porque sí, sino que este dato nos habla de la ofrenda pues, más pobre que tenían. Entonces, ese es el primer dato interesante. Y el segundo, que ellos como hebreos cumplen con todo lo propio de su mundo hebreo. Cuando Jesús dice, no he venido a eliminar la ley, pues efectivamente, José y María cumplen con la ley, por así decirlo, de su hijo primogénito, pero sino que Jesús no viene a quitar la ley, sino a darle cumplimiento. Y ahí es donde vienen Simeón y Ana para expresar, pues efectivamente, que este niño, que me imagino, que habría, pues eso sería un entrar y salir de familias, trayendo a sus hijos primogénitos y haciendo lo mismo que José y María. Pero Simeón, ¿no?, que era este hombre tocado por el Espíritu Santo, que le había pedido a Dios ver al Salvador antes de morir, ve en este niño que tampoco disparaba rayos ni tenía nada especial, sino que, como todas las cosas de Dios, es Dios el que nos dice, ahí estoy yo, ¿no? En nuestra vida muchas veces, y ahí es donde yo me voy, a que cada uno de nosotros nos pongamos en el pellejo de este Simeón, pues que podamos decirle al Señor, Señor, te he visto, ¿vale? Porque igual que el anciano Simeón, en medio pues, de entrar y salir de familias, vio en este niño al Salvador,
pues también tú y yo podamos ver al Salvador en nuestra vida, ¿no? En nuestros quehaceres, en nuestro día a día, poder ver al Señor. No esperes ver a Dios con fuegos artificiales o en un momento de subidón, no, 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 en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, pues ¿cuántos años llevaría Simeón o Ana, ¿no? Esperando ver al Salvador, y lo vieron. Un último apunte, obviamente, esta imagen que Simeón le dice, o esta profecía que le hace a la Virgen, dice, a ti misma una espada te atravesará el alma, es una de las imágenes, sobre todo dentro del mundo cofrade o de Semana Santa, de mostrar a la Virgen María con ese corazón atravesado por esa espada, ¿vale? Le anuncia, pues eso, que este Salvador no viene a ponernos la alfombra roja, sino que hay una cruz detrás, y que será bandera discutida y será ocasión para caída, ojo, y también para que se levanten. Que eso es el Salvador, ¿no? O sea, el Salvador no viene a hacernos la vida fácil y sin problemas, no te preocupes. Esa es lo importante, o digamos, la conclusión de las palabras de Simeón. Una espada te atravesará el alma, no te preocupes, pero Dios va a estar ahí, para que si te caes, te puedas levantar. Para eso tenemos un Salvador, ¿no? En fin, que así sea. Bueno, pues hoy repasando las redes, obviamente el tema es el jubileo, ¿vale? Y de los elementos propios del año jubilar, pues si os acordáis cuando hicimos el especial de la JMJ de Lisboa, pues hablamos que había un lema, que había un logo, que hay un himno, o sea, hay elementos comunes para estos grandes momentos y eventos, y sobre todo hoy, que estamos en la época, digamos, donde el merchandising, el marketing, todo es muy importante, pues obviamente un jubileo tiene que tener un lema y tiene que tener un logo. Pues vamos a ver un pequeño resumen de la crónica de noticias del día que lo presentaron y una pequeña explicación del significado, tanto del lema como del logo. Adentro. La Sala Regia del Vaticano ha acogido la presentación del logo del jubileo que Roma celebrará en 2025. Llevará por lema Peregrinos de Esperanza. Frente al ministro de Turismo italiano, el presidente de la región del Lacio y el alcalde de Roma, el secretario de Estado Vaticano ha explicado el eslogan. La esperanza nos llama a todos a ser constructores responsables de un mundo mejor. Posteriormente, el arzobispo Rino Fisichella ha revelado los criterios de elección del logo. Se recibieron 294 propuestas de 213 ciudades y 48 países diferentes. El más joven de los participantes tenía 6 años y el mayor de todos 83. Todas las diócesis del mundo podrán usarlo gratis para promocionar su actividad pastoral. Rino Fisichella dice que Roma tiene un gran reto por delante para acoger a los peregrinos que vengan a la ciudad eterna. Por suerte tiene tiempo para prepararse hasta 2025. Estos 2 años nos servirán para hacer de Roma una ciudad y de Italia un país que puedan volver a mostrar lo mejor de sí mismos. Con su tradición de acogida, con el paso de los siglos, se han convertido en una patria communis. Finalmente habló Giacomo Trevisani. Su diseño fue el elegido para representar el jubileo. Para hacerlo se inspiró en el Papa Francisco. Me imaginé al Papa, al San Pedro de hoy, guiando al pueblo hacia la meta común, abrazando la cruz, que se convierte en un ancla, una referencia sólida para la humanidad, y nosotros como pueblo acercándonos hacia el ancla como si fuéramos parte de ella. Así nosotros evocamos también a los peregrinos de todos los tiempos. El jubileo de Roma se celebrará en 2025, 25 años después de que Juan Pablo II finalizara el del año 2000. Se ha hablado, y de hecho queremos seguir hablando del jubileo, ¿vale? Bueno, seguir hablando no, hoy vamos a empezar a hablar del jubileo. Y yo he encontrado un vídeo, yo soy muy fan de Munilla, que no creo que vea estos programas, pero si lo estás viendo, Munilla, aquí fan tuyo, porque es un tío que explica las cosas genial, las explica súper sencillas, como digo yo, lo explica para tontos, para que lo podamos entender todos. Y es que uno de los elementos que más controversia ha tenido dentro de los jubileos son el tema de las indulgencias. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Qué es una indulgencia? Pues vamos a verlo en un programa que hizo él, ¿vale? En un vídeo que está subido en su canal, Confío en ti, en YouTube. Es bastante extenso, así que hoy vamos a ver un pedacito y la semana que viene veremos el siguiente pedazo. ¿Qué son y cómo se consigue una indulgencia? Adentro. Bueno, y dentro de esa invitación a pasar por esa puerta santa, a recibir ese gran jubileo que la Iglesia ha proclamado con motivo, ¿no? Ha convocado con motivo del 2025 aniversario del nacimiento del Señor, hablemos de ello. ¿Cómo obtener
ese jubileo? ¿Cómo obtener las indulgencias del jubileo 2025? Bueno, pues en la página Infocatólica también se publicó un informe hecho en la agencia Fides sobre esto en cuestión, ¿no? Haciendo una pequeña catequesis, una pequeña explicación, un poco, digamos, resumida, de cómo ganar las indulgencias, qué son las indulgencias y cómo ganarlas. Y yo me voy a hacer eco, voy a hacer aquí una mini catequesis explicativa. La cuestión está en que queremos que este año jubilar 2025 sea un año de sanación, de liberación de nuestros pecados, de las heridas que los pecados han provocado en nuestra vida y que oprimen nuestra alma. Y entonces la posibilidad de solicitar y obtener indulgencias, ahora explicaremos qué son, constituye un aspecto central, ¿no?, en la tradición jubilar. De hecho, pues el Papa Francisco en la bula de convocatoria decía que el término de misericordia es como intercambiable con el término indulgencia, pues porque se refiere al perdón de Dios, ¿no? Entonces, un pequeño vademecum con las indicaciones fundamentales de qué son las indulgencias, qué pasos hay que dar para ganarlas, etcétera. Primero, ¿qué es una indulgencia? Y la definición que hace la Iglesia es la siguiente: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal, ahora explicaremos esto, de la pena temporal derivada de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, es decir, aquellos cuya absolución se han obtenido mediante la confesión. Esta remisión de la pena temporal la obtiene el fiel que está bien dispuesto y ha cumplido ciertas condiciones, que ahora también vamos a explicar. Entonces vamos a ver, ¿qué es eso de la pena temporal? Decimos que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal. Todo pecado conlleva dos consecuencias. Por una parte, un pecado es una ofensa a Dios y entonces nos priva de la comunión con Dios. Si es un pecado grave, mortal, nos puede llegar a matar, ¿no? Esa caridad o esa relación de comunión con Dios. Entonces, esa consecuencia tan horrorosa, dramática del pecado, ¿no?, que nos puede llevar a apartarnos eternamente de Dios, si nos aferramos a nuestro pecado, que puede recibir el castigo eterno de la separación de Dios, pues la manera que tenemos de romper, o sea, de sanar esa herida tan terrible que ha hecho el pecado, pues es el sacramento de la confesión. El Señor abre sus brazos misericordiosos y nos invita a recibir el bautismo, que es el perdón de todos nuestros pecados, y el sacramento de la confesión, que es la segunda tabla, el segundo bautismo. Entonces estamos llamados a que el sacramento de la confesión, también me gustaría, ¿no?, a lo largo de este año, hablar del sacramento de la confesión en este programa. Pero además de esta consecuencia, de que el pecado es una ofensa a Dios y es una privación de la comunión con Dios, si el pecado es grave, luego también hay una segunda consecuencia, que es la que se llama la pena temporal. Entonces, ¿qué es eso de la pena temporal? Bueno, es que resulta que todo pecado, incluso aunque sea pecado venial, además de la ofensa a Dios, causa también un apego malsano en nuestro corazón, un apego a las criaturas, un apego que necesita ser purificado. Es como si dijésemos, nuestro pecado por una parte ofende a Dios, pero otra parte te mancha a ti, te mancha, porque genera en ti un apego, una tendencia que hace que el mal te resulte atractivo, un apego. Y entonces eso tiene que ser purificado, porque aunque Dios te perdone por su infinita misericordia y por tu arrepentimiento, ¿no?, Dios te perdona tu culpa,
La ofensa que le has hecho te la perdona, pero claro, en ti esa mancha, ese apego tiene que ser purificado para que podamos ver el rostro de Dios. Uno no puede entrar ante la presencia de Dios en el cielo sin estar purificado de ese apego que en mi corazón ha quedado el pecado, de esa mancha, ¿no? Y entonces, a esa pena temporal, que se llama, bueno, pues que le llamamos pena temporal, es a la que la indulgencia se quiere de alguna manera prodigar sobre ella, pues para poderla purificar. Obviamente, ¿cómo uno puede purificarse de esa pena temporal? Bueno, pues se puede purificar en esta vida, pues mediante obras de caridad, viviendo una vida entregada a los demás, oración, obras de piedad, obras de misericordia, pero también, además de hacerlo con esas obras propias de uno mismo, también esa purificación la puede hacer con la ayuda de la comunión de la Iglesia, que eso es recibir las indulgencias, ¿no? Recibir las indulgencias es como decir, para purificarme tengo una contradicción, que según me voy purificando, también me voy manchando por el otro lado, y entonces uno dice, ¿cómo completaré la purificación de mi vida? Y entonces recurre a la indulgencia plenaria, que es acudir al tesoro de la tradición de la Iglesia, del cuerpo místico de la Iglesia, para que de la sobreabundancia de los méritos de los santos, de la Virgen María, etcétera, yo pueda recibir esa purificación. Entonces, la indulgencia plenaria es aquella que remite completamente la pena temporal derivada de los pecados, ¿no?, que ya haya podido cometer. ¿Y cómo se puede obtener pues las indulgencias? Se obtienen cuando una persona bautizada se encuentra en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal, y entonces pide, se dispone a pedir a la Iglesia, pues, el recibir esa gracia. ¿Y cómo se obtiene? Pues, por una parte, estas son las 5 condiciones. Primera, realizar el acto específico al que la Iglesia le ha concedido esta gracia. En este caso, estamos hablando del año jubilar, pues el de peregrinar a una iglesia en la que se gane ese jubileo. Pues que no solamente es en Roma, o no solamente es en Tierra Santa, en todas las diócesis hemos designado una serie de iglesias en las que se puede ganar el jubileo. Entre nosotros aquí, en nuestra iglesia, pues no sé si son 7 iglesias que hemos designado para poder ganar el jubileo. Y la primera es realizar ese acto específico de esa peregrinación. Segundo, confesarse. Uno se tiene que confesar pues unos 10 días antes o 10 días después de ese día en el que va a hacer esa peregrinación. Realizar la comunión eucarística. Va a ese lugar y comulga ese día que quiere ganar la indulgencia. En cuarto lugar, reza por las intenciones del Papa. Por ejemplo, un Padre Nuestro, una Ave María, pidiendo por las intenciones del Papa. Y en quinto lugar, que es quizás pues el reto más importante, pues es pedir una contrición perfecta. Es decir, pedir un verdadero arrepentimiento de nuestra vida que excluya todo afecto al pecado, incluso al pecado venial. O sea, tener un verdadero deseo de que mi corazón esté libre de apegos malsanos, ¿no? Pedir esa gracia de contrición interna. Así se obtiene la indulgencia plenaria. Claro, es posible que si una persona pues intenta hacer la indulgencia plenaria, pero no tiene una contrición perfecta porque sigue teniendo apegos en su corazón, etcétera, pues es posible que la indulgencia que gane no sea plenaria, sino que igual es una indulgencia parcial. Pero bueno, la indulgencia parcial también es muy importante, porque claro, la indulgencia plenaria es que alguien quede plenamente purificado
de toda la pena temporal que se deriva de sus pecados, pero es posible que quede parcialmente liberado. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? Bueno, pues terminamos nuestro programa especial. Bueno, especial porque, bueno, por una parte tenemos la fiesta de la Candelaria, la presentación del Señor, pero por otra parte, pues hemos empezado a empaparnos con todo este tema del jubileo, ¿vale? Porque no tiene mucha chicha que estemos en un año jubilar y mucha gente no sabe ni por qué, ni para qué, ni de dónde viene, ni nada, ¿vale? La semana que viene seguiremos explicando en qué consiste el jubileo y lo que tenemos que hacer y todo. Así que, bueno, nos despedimos por esta semana. Sabéis que todas las semanas 7 Televisión hace que nos encontremos a través de la pantalla grande, como se dice tradicionalmente, pero sabéis que estamos en un montón de plataformas, ¿vale? Nuestro canal de YouTube sigue expandiéndose. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Yo no sé, si sacan otra cosa, pues ya nuestro amigo Antonio abrirá canal y allí nos haremos presentes, ¿vale? O sea, Dios está en todas partes, vaya usted con Dios en muchas, en todas no. Así que nos vemos a un golpe de clic, si queréis. Sabéis que nuestro canal de YouTube tiene una hemeroteca enorme. Y bueno, nos despedimos temporalmente de nuestra iglesia de San Marcos. Hasta la próxima y vaya usted con Dios. Llama viva para una esperanza que